Un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este sábado santo, sábado de descanso, sábado 31 de marzo, sábado, es sábado de spa. No, hoy no es de spa. Hoy es de desayuno, sí, cierto. Es el desayuno de varones. ¿Sabe por qué es sábado de spa? No. Es para trabajar, es para correr, es para hacer el aseo, es para todo. Yo me estaba imaginando ya en la camilla, con masaje, refrescándome en el jacuzzi, bueno. No le digo pues. Gracias a Dios por su vida, qué bueno que están con nosotros, queridos amigos. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos a través de la 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, para todo el mundo a través de internet. Muchas gracias. Y allí localmente en la ciudad de Morelia, en vivo y en directo y a todo color en esta mañana. ¿Cómo estás, mi estimado Cornelio? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Aquí nuevamente con la audiencia de Es Tiempo de Despertar. Realmente muy alegre de volver a estar con ustedes en esta mañana. Y es hoy un día de un nuevo despertar, hoy con un desayuno de varones y con un mensaje de la palabra hermosísimo que hoy vamos a escuchar. Muchas gracias, mi estimado Pastor Rey. ¿Cómo estás? Buenos días. Extrañando Cúcuta, Colombia. No, de Cali, Colombia. Cali, Colombia. Sí, claro. Cada amanecer de Cali, Colombia. Pero fíjense que estando aquí en estos días me siento en casa, bien, como decimos coloquialmente en Colombia, bien bacano y bien chévere. Y es un día maravilloso, un día chévere quiere decir agradable, máximo, sublime, buen estado de ánimo. Y aquí estamos para seguir sirviéndole a usted. Muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días. Pastor, muy buenos días a usted que ya está en sintonía con nosotros. Le saludamos esta mañana, le damos gracias a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hoy es el día que hizo el Señor. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así es, el salmista estaba emocionado ese día. Ese día se levantó de buenas. Andaba de spa. Sí, le damos gracias a Dios por ello y también por la vida de usted. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y pues saludando a todos los que escuchas. Qué bueno. ¿Tienes unos teléfonos, por favor, para que nos marquen? Claro que sí, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68. Llámenos. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Les saludamos pues a todos aquellos que están cumpliendo años. Felicidades sí. A los que cumplen años. ¿No cumples años? Pedro? No, cumplo 10. Hay que celebrar de todos modos. El pretexto es lo de menos. Celebre usted este día como si fuera el primer día de su vida y como si fuera el último también. Ay, sí. No, damos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia nueva cada mañana. Vamos a lo que hemos estado hablando todos estos días acerca del reino, la naturaleza del reino. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 18. San Juan es el que escribe el Evangelio, es el discípulo amado, ¿sí? San Juan fue así como muy íntimo de Jesús. Entonces él conocía mucho, estaba cerca de Jesús. Mire, una de las cosas más importantes en la vida que a usted y a mí nos pueden suceder es estar cerca de Jesús. Separados, dice la Biblia, estamos perdidos, pero cerca de Jesús. Cuando Jesús pone la mano sobre alguien o sobre algo, siempre ese alguien o ese algo se mejora. Y cuando alguien es íntimo amigo de Jesús, como lo era San Juan, las cosas cambian, las cosas son para bien. Y tienes por ahí San Juan capítulo 18 versículo 36, Felipe. Sí, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Wow. ¿Por qué no oramos por esta palabra? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos sabiduría, entendimiento, una revelación fresca y nueva, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones. Esta mañana venimos con corazones quebrantados y humillados delante de ti, pidiéndote gracia y misericordia para este nuevo día, pero también pedimos que tu sangre preciosa limpie de toda maldad, no solamente a nosotros, sino a aquellos que hoy nos escucharán por primera vez a través de la radio. Bendícelos a todos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo estás, Cornelio? Muy bien, muy bien. Gracias, Elías. Hoy es un día maravilloso y esta palabra es profunda. Fíjate que nosotros y todos los estudiosos que están bien enterados de que en este mundo han existido varios reinos. Es maravilloso escuchar en la palabra de Juan 18:36 que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pero fíjate que hay un mas ahora mi reino no es de aquí. Pero ¿cuál es la naturaleza del reino? Muy bien, la naturaleza del reino está definida en las expresiones de Jesús en Juan 18:36. Observemos que dice, mi reino. La palabra mi es un mi de propiedad. Está diciendo, yo vine con mi reino, porque Jesús vino del cielo. Y al venir del cielo, vino con una propiedad intrínseca, interna. Y lo primero que define ahí es la naturaleza, mi reino. No es el reino romano, no es el reino griego, es el reino. Porque ese mi es de posesión, es de propiedad, él vino. Porque en el versículo 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, Jesús no vino para ser el rey de los judíos. Jesús vino para ser el rey de reyes, el rey de judíos, el rey de musulmanes, el rey de cristianos, el rey de budistas, de jansenistas, de hinduistas, es decir, el rey del reino de Dios. Pero él dice, mi reino no es de este mundo. Ahí ya está definida la naturaleza de Dios. Porque él, cuando está hablando de la palabra mundo, se está refiriendo a los reinos de este mundo, como los anteriores a él, que era el reino de Babilonia, Grecia, Medo-Persa, romano. Entonces, mi reino no es de este mundo, define que el reino, la naturaleza del reino está en el espectro, en el campo, en la dimensión de lo espiritual. Porque recordemos qué es el reino. El reino es el gobierno de Dios en el corazón del hombre, para que ese reino trabaje, opere y haga cambios y transformaciones de adentro hacia afuera. Mi reino dice posesivamente, mi es un adjetivo posesivo ahí del sustantivo reino. Dice, no es de este mundo. Inmediatamente lo dice, no es lo que ustedes ven. El mundo es lo que nosotros vemos. El mundo, cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de la filosofía, de la manera de pensar del mundo. Y aquí, mi estimado Rey, aquí es donde es el cambio y dice, mi reino no es de este mundo. No, mi manera de pensar, la manera de ser, no tiene nada que ver con lo que hasta ahorita ustedes conocen del reino, de los reinos. Porque mi reino es espiritual. Y por eso cuando él dice, mi reino no es de este mundo, es porque está por encima del mundo. Es un reino que sobrepasa, que trasciende al mundo con todos sus reinos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el lugar del reino? Es el corazón del hombre. Y él dice, si mi reino fuera de este mundo, yo tendría servidores, conquistadores, guerreros y soldados, porque dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Porque recordemos que el escenario es que el Sanedrín judío, ¿sí?, coloca a Jesús ante el pretorio y ante el juicio de Poncio Pilato.
Él está dentro del juicio de Poncio Pilato, y por eso Pilato se sorprende cuando le pregunta: ¿eres rey de los judíos? Y el Señor le dice en el versículo 37, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hay que oír, mis amigos, la voz de Jesús, la voz de Cristo, porque su reino está dentro de ti. Y cuando el reino se interniza, cuando el reino está dentro de nosotros, viene con unas constituciones, con unos principios, con unas leyes que el reino de Dios tiene timón y dirección. Es como un barco, tiene timón y dirección, que nos lleva a un destino seguro, que es la eternidad, la seguridad misma en Dios. Fíjate, Elías, audiencia, que nosotros estamos a veces imbuidos en la problemática del mundo. Pero esta palabra que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. En el tiempo de Jesús, los romanos, los griegos tenían una cultura, los romanos estaban de alguna manera ya conquistando a los griegos, y en ese momento Jesús hace una expresión, mi reino no es de este mundo, pero la gente no pone atención. Pero lo maravilloso de esto es que Dios le está diciendo, no os preocupéis, mi reino no es de este mundo. No entendían el mensaje, y quizás hoy estamos tan imbuidos en este mundo en el que tampoco estamos entendiendo que tenemos un rey de un reino que no es de este mundo, y eso es algo maravilloso. Porque no sabemos cómo opera, esa es la cuestión. No sabemos cómo trabaja el reino de Dios. Jesús se quedó, después de la resurrección, se quedó 40 días explicando y dando un seminario, un curso del reino. Dice, todos estos 40 días, está diciendo San Lucas cuando le escribe a su amado amigo Teófilo, en el libro de los Hechos, dice, todos estos 40 días solamente recibimos instrucciones y enseñanzas acerca del reino. Por eso, Rey, aquí es importante que precisemos cómo trabaja, cómo opera el reino de Dios. Muy bien, como el reino es de naturaleza espiritual, celestial y divina, lo primero que el reino se instala es dentro del epicentro del espíritu del ser humano. Y desde allí empieza a operar a través de leyes y de principios muy claros. La primera operación del reino es el amor incondicional. Te hace una persona amorosa, cándida, cálida, especial, porque el poder de todos los poderes no es la bomba atómica ni la tecnología digital, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor transforma, el amor cambia, el amor le da dirección, le da propósito, le da sentido a la vida del ser humano. Cuando usted se deja gobernar por los principios espirituales del reino, instalado en el epicentro de su espíritu, usted es feliz desde adentro, porque la verdadera felicidad es interior. No es una cuestión de que yo soy feliz porque tengo 3,000 millones de pesos mexicanos, o porque tengo lujo, dinero, soy famoso cantante, actor o actriz. No. Eso no da la felicidad, porque muchos lo han tenido y no han realmente disfrutado esa felicidad. La felicidad la da. Y fijémonos bien que Jesús habló de las bienaventuranzas del reino. Porque la palabra bienaventuranza es del griego makarios, con K, que quiere decir dichoso. Fíjense que me hicieron acordar de algo importante, ministros. Los griegos hablaron de las 3 gracias del hombre y las compararon con 3 mujeres, con una niña cándida, con una joven y con una persona adulta, y las veían a las 3 caminar por las calles griegas. A la niña le llamaron la dicha, a la joven le llamaron la felicidad, y a la mujer adulta la llamaron bienaventurada o bienaventuranza. Entonces, a las 3 gracias le llamaron la gracia de la dicha, la gracia de la felicidad y la gracia de la bienaventuranza. Me parece importante porque es real.
El reino de Dios te da dicha, te da felicidad y te posiciona en las bienaventuranzas cuando tú realmente las comprendes y las asimilas. Por ejemplo, una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Fíjense que está diciendo pobre de espíritu, no pobre de dinero, porque las bienaventuranzas no están supeditadas a lo de afuera del hombre, sino a lo interno. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con la bienaventuranza? Bienaventurado aquel que reconoce con humildad. El pobre de espíritu es un humilde, porque ese verá a Dios. El soberbio no. El soberbio no puede ver a Dios. Los que ven a Dios son las personas humildes, y la palabra humildad quiere decir no levantarse de la tierra, tener una actitud de sumiso, una actitud de ser obediente. Entonces, todos estos principios operan y hacen operaciones que transforman, que cambian, que le dan un giro a nuestra propia vida, pero lo que hay que hacer es estar dentro del reino, con el rey de ese reino, que es Cristo Jesús. Fíjate que me haces pensar que Jesús conocía bien la cultura griega, conocía bien la cultura romana, y aquí hay una parte del versículo 18, del capítulo 18, versículo 36, que habría que considerar. Dice: mas ahora mi reino no es de aquí. Él no asevera que el reino no será establecido en la tierra, sino que en ese momento decía que mas ahora su reino no es de aquí, en ese momento. Pero Dios establecería su reino en la tierra. Y Felipe, en Juan 6:15, Jesús nos habla sobre... ¿Lo tienes? 6:15 de Juan. Sí, dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque fíjate, Elías, que a Jesús la multitud querían hacerlo rey. Uh-huh. Y las multitudes siempre quisieron hacerlo rey, pero ese era precisamente el plan secreto de Dios. O sea, porque todo esto tiene un propósito. Mira, Jesús hacía milagros y inmediatamente lo tomaban, lo querían hacer popular. Él no vino por eso. Jesús no había venido para ser popular. Jesús no había venido para ser rey de un lugar, de una nación. ¿Sí? Jesús no vino para tener fama, para tener poder. El poder ya lo tenía, y el poder era espiritual. ¿Sí? Y el reino, también él sabía a cuál reino se refería. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el propósito de todo esto, ¿sabe cuál era el propósito? La resurrección. El propósito de por qué Jesús no aceptó nada de esto, nada de honores, no, se escabullía en medio de ellos, dice la palabra de Dios. El propósito de esto era la resurrección. Y yo quiero que lo entienda, querido amigo, porque sin resurrección no hay fundamento de fe. Entonces, él era, yo me lo imagino así, él fue un agente secreto de Dios. Es la mano de Dios trabajando, obrando secretamente para poder lograr el objetivo final. Y Dios siempre trabaja con propósitos, queridos amigos. Dios siempre trabaja con propósitos, y el objetivo final era la restauración del reino espiritual. Por eso él sabía que era el Rey de Reyes. Por eso expresaba: mas ahora mi reino no es de aquí. Esa multitud que lo proclamaba como rey, ¿verdad? Porque tú eres doble rey. Realmente, en la profundidad de por qué la gente lo proclamaba como rey. Sí, fíjate, ministro Cornelio, que la manía de las multitudes es siempre... Nos vamos a ir a corte porque nos están mandando a corte, pero regresamos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente
para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que ya se despertó. Oiga, en sábado. Y me dice, pastor, en sábado. Y en sábado de vacaciones. Y... No, pero ¿qué cree? La palabra de Dios es miel a nuestro paladar espiritual. Y yo espero que esta mañana usted se levante con buen ánimo, buena actitud y esperando lo mejor de su vida. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor de su vida está por venir siempre y cuando sea en Cristo Jesús. Y estamos hablando de un tema, mi estimado Cornelio, muy interesante. Sí, fíjate que nos habíamos quedado en la parte donde la multitud querían hacerlo rey. Él advertía en el capítulo 18, versículo 36, mas ahora mi reino no es de aquí, porque él conocía el corazón de la gente. En la parte de Juan 6:15, Jesús lo comenta, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, él se retiró otra vez al monte, él solo. Y entonces la gente quería hacerlo rey. Y algo importante. Si la naturaleza, Jesús lo que está diciendo es, si la naturaleza de mi reino fuera de este mundo, tendría ese tipo de reino o de reinado, servidores en la milicia que pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, es lo que está diciendo. Pero le dice Jesús a Pilato, pero los servidores de mi reino no son de esta clase de naturaleza, y eso nos hace entender algo importante. ¿Recuerdan cuando Pedro observó que estaban apresando a su maestro, sacó una espada? Le cortó la oreja. Sí, y le cortó la oreja. Y entonces uno se pregunta, wow, pero ¿cuál era la mentalidad de Pedro? ¿En dónde escondía? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿sabía Jesús que Pedro tenía una espada por ahí oculta? Claro, él lo sabe todo. Pero fue dado, y vino como, mira la actitud, sacó la espada y ¡pam! Le dijo, hey, espérate, le cortó la oreja. Pero eso tiene un significado, porque la audición forma parte de los sentidos del ser humano. No le cortó la mano. Yo siempre he dicho, oye, pero Pedro, ¿por qué no le bajó la mano? No, sí, el propósito no era cortarle la oreja, no, venga, era cortar la cabeza. ¿Y sabes qué? Yo también a veces le digo, Señor, ¿por qué no permitiste que le cortara la cabeza? De una vez, pues, sí. Venía maloso, y era un maloso, era un mafioso que venía de los romanos. O sea, que tú creías... Yo sí estaba de acuerdo. Que él iba sobre la cabeza, no sobre la oreja. No, si ahí le falló la puntería. Es que él iba a bajar más abajito al cuello. No le dio tiempo. El caso, ahora, fíjate, pero es impresionante cómo Dios maneja las cosas. Porque, imagínate, si le corta la cabeza, ¿a quién se llevan preso? ¿A quién se llevan preso? A Jesús no. ¿A quién? A Pedro. A Pedro. ¿Y a quién hubieran procesado? A Pedro. ¿Y ese es el propósito de Dios? Se hubiese distorsionado. Exacto. La misión de Jesús. Por eso Jesús agarra la oreja y se la zurce, pum, y luego le pone ahí... Fue el primer cirujano, ¿no? Sí, y colocadita. Por eso yo decía que cuando Jesús pone la mano en algo, lo deja mejor que como estaba. Así es. No, esa oreja escuchaba mejor y se veía mejor. Pero fíjate que entonces la connotación de la espada de Pedro era que tenía la mentalidad de soldado. Oye, porque si mi maestro es rey, necesita unos soldados. O sea que la primera exhibición de un soldado la hizo Pedro. Y mira lo que le dice el maestro. Pedro, guarda tu espada, mejor dicho, bótala, escóndela. Porque el que a espada hiere, igualmente con espada muere. ¿Sí? Si hieres con espada, mueres a espada. Y Pedro entendió que el reino de Dios no era con espada. Pero paremos.
Pero es que el reino de Dios sí tiene una espada más poderosa que una que es de acero inoxidable. Sí. Y es una espada que en el griego se llama distomos, que es de doble filo. Di es dos, distomos. Y por eso la espada que corta, ¿sí?, las lienas, que corta las sogas, que corta las ataduras mentales del hombre, que son las más peligrosas, que son las que llevan a perdición, es la potente espada de la potente palabra de Dios. Entonces, aquí hay una connotación muy importante. El modus operandi de Dios siempre ha sido un cambio de dimensiones, de lo físico a lo espiritual. Por eso la naturaleza del reino de Dios es adimensional, porque pertenece al plano espiritual. Los reinos de este mundo son muy dimensionales, se pueden medir. Por eso Jesús en Juan 6:15 le rechazó la oferta física del reinado que pretendía Pilatos y los judíos. Y recordemos que Pilato mandó a fabricar una tablilla que conocemos en latín como la INRI. Sí, para poner encima de la cruz, en la parte alta. El INRI, que en latín es Iesus Nazareus Reius Gidios, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Porque esa tablilla tenía un significado. Este es el supuesto mártir de los judíos. Y lo decía, no solamente estaba en latín, o sea, INRI son las iniciales en latín, pero estaba escrito en qué más, en griego y en arameo. En arameo. O sea, había el mensaje no era solamente para los romanos, el mensaje era básicamente para los judíos, para los griegos, para toda la gente que en ese entonces había, que se manifestaba. El mensaje era para el mundo. Sí. Para el mundo. Pero por eso, permitido por Jesús. Por eso, en otras palabras, Pilato le está diciendo al Sanedrín: comunidad de judíos, ahí les crucifico a su rey, se los presento, lean su INRI. O sea, la tablilla era para que todo el mundo lo leyera. Los griegos, que representan los gentiles, los arameos, que vienen de línea judía, ¿sí? Y los latinos, que son los romanos, el imperio romano. Era para que esas tres líneas vieran el INRI, vieran al mártir. Pero no, amigos, INRI significa ahí el supuesto mártir. El significado de la tablilla es el supuesto mártir, ¿sí? Pero no, es que Jesús, mis amigos, no fue el supuesto mártir. Jesús no fue a la cruz para ser el mártir, el que nosotros tengamos una lástima de él. Es que en el plan de Dios, el Cordero de Dios ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, y la misión de Jesús la tenía también clara, porque ¿qué es lo que sigue después de una crucifixión? Sigue una glorificación. Después de una cruz hay un trono. Por eso necesitamos entender que estamos en un reino donde la resurrección, ¿sí?, es el portal que nos permite entrar a la glorificación. ¿Y qué es gloria? Es la eliminación del sufrimiento. Por eso, después de que Cristo muere, Él se levanta, ¿sí?, hace la exhibición de luz, la exhibición de gloria, y dice: no, los que han de seguirme en el reino pasarán por tribulaciones, pero después de esas aflicciones del mundo les espera la gloria. Y la gloria está en una dimensión que se llama la eternidad. Pero sí podemos nosotros disfrutar, estando en vida, de ciertos matices de gloria, de ciertos cambios, porque Dios en vida nos permite también disfrutar la gloria, porque son la eliminación de la angustia, la eliminación del dolor, la eliminación del sufrimiento. Entonces, este Cristo maravilloso que dice: mi reino no es de aquí, lo enfatiza tanto porque es un reino que pertenece a lo adimensional. Su naturaleza es muy espiritual, para que usted sea un rey. Como dice Apocalipsis 5:10, nos hicieron reyes de una naturaleza muy diferente a la humana. Porque si somos reyes en el carácter humano, la muerte entonces acabaría con el reino de Dios. Dices reino adimensional. Yo quiero explicarte, querido amigo, porque esta palabra es clave. Adimensional quiere decir, esa A es alfa privativa. Así se habla en español. Sí. El alfa privativa es algo que no niega lo que sigue. ¿Sí? Cuando tú encuentras como esto adimensional, es que no tiene dimensión. Eso es lo que está queriendo decir.
Por eso, el alfa privativa siempre te va a decir, lo que sigue no existe. Y no existe dimensión para el reino, porque las dimensiones son espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Acuérdese de eso, porque todo lo que ocupa un lugar, ocupa un espacio. Y todo tiene que estar en un tiempo. Usted y yo somos dimensionales en ese sentido. Es decir, ahorita nosotros estamos sentados en esta cabina y no podemos estar sentados o acostados en casa. O sea, tenemos que sujetarnos a esta dimensión del espacio, del tiempo. Estamos hoy en 31 de marzo del 2018. No estamos en el 16 ni en el 15. ¿Sí? Me gustaría haber estado allá en aquel entonces, hace 2000 años. Wow, ¿cómo se vestiría usted de romano? O sea, o de judío, ¿cómo sería? Sí, sí. Véase, entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí?, no tiene dimensión, no se puede medir porque es sobrenatural. Así es. Y recuerda que, ministro Cornelio, que leíamos de que las multitudes querían apoderarse de él, porque el intento de las multitudes es siempre tener un rey al estilo emperador romano. Esa es la maña o la manía de las multitudes. Quieren tener de líder a un deportista, a un actor, a un político, pero qué lindo es marcar la diferencia de tener a Cristo, ¿sí?, que es superior a todo este liderazgo mundial, donde a través de estos reyes los pueblos sufren. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, como el Rey de los Reyes, no sufre, antes lo saca de penas y lo lleva a descansar, no a morir, sino a descansar, a reposar, a ser feliz. Entonces querían un rey militar que recuperara y superara para ellos la gloria nacional israelita que la habían perdido desde la época del rey David. Pero la pregunta es, ¿cómo se las dio David? David se las dio con sangre sobre sangre, porque David tuvo un reinado de sangre, sí, y les dio gloria con esa sangre. El reino de David fue un reino de sangre, por eso Dios no le permitió construir el templo en sus días, pero la sangre derramada de Jesús instauró un reino con gloria, un reino con poder maravilloso. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Felipe, no te duermas. No, nada de eso, pastor. Estamos contentos y dándole gracias a Dios porque es un día muy especial y en el cual estamos disfrutando de esta palabra maravillosa que el Señor nos permite. Y bueno, esto tenemos que llevarlo a la reflexión para entender un poquito acerca del propósito de Dios. Así es, y tenemos que recordarle a nuestros amigos que hoy tenemos un desayuno de varones allá en Fuente de Vida. ¿En dónde? En Calzada La Huerta 2273, donde antes era el Salón Los Arcos, hoy Fuente de Vida, y les esperamos a todos los varones, principalmente aquellos que ya están inscritos. Ahí los esperamos. Yo sé que va a ser un día maravilloso, pero también recordarles que después de este desayuno por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos una reunión muy especial y festejamos que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del poder del Padre. Y mañana tenemos el culto el servicio de resurrección. Y esto lo vamos a hacer a las 6 de la mañana. Santo Dios, yo no sé a quién se le ocurrió. Bueno, sí, ya sé a quién se le ocurrió. O sea, 6 de la mañana, o sea que tenemos que estar allí antes de las 5, maestro. Bueno, pues Jesús resucitó en una madrugada. Por el cambio de horario, pastor. Mañana es el cambio de horario, ¿verdad? Hoy en la noche. Santo, para que no se nos olvide. Bueno, sí. ¿Hay que adelantar o atrasar? Adelantar. Sí, para que no se nos vaya a quedar dormido. Sí. Entonces, a las 6 de la mañana, ya con el nuevo horario, el servicio de resurrección en Fuente de Vida. Le invitamos, oiga, va a ser algo especial. Sí. Primera vez que en Fuente de Vida vamos a hacer esto. Yo sabía que en algunas congregaciones lo hacían. No, sí, en México hay muchas congregaciones que van por la madrugada y hacen el culto de gracias donde Cristo resucita, y es verdaderamente extraordinario, ¿no? Porque son muchas iglesias en México y esto lo acostumbran mucho allá, Elías. Así es que no se ha equivocado
la pastora, entonces hoy ha convocado a esta reunión de madrugada, y bueno, vamos como María a buscar a Jesús, ¿no? Al resucitado. Sí, Pedro y Juan también, y sí, Pedro y Juan, en cuanto se dieron cuenta, ahí va, ¿no? A correr. ¿Y quién llegó primero? Juanito. ¿Pero por qué? Estaba más joven. Ah, bueno, sí, es que yo pensé porque Juan tenía 3 velocidades, porque dicen que Pedro nada más tenía primera y segunda, y Juan tenía primera, segunda y tercera de Juan. Más veloz. Era más veloz. Sí. Continuamos con nuestra plática esta mañana, mi estimado Cornelio. Fíjate que, reflexionando en que la multitud quería hacerlo rey, y que los judíos lo presentaban ante Pilatos, y Pilatos estaba en la parte de que lo crucifican o no lo crucifican. ¿Cuál era entonces la esperanza del pueblo judío hace 2000 años, rey? Sí, la esperanza era que viniera el Mashiach, que es un término hebreo que quiere decir el gran Salvador, que liberta, que levanta el yugo. Porque lo curioso, amados ministros y audiencia o auditorio, era que el pueblo judío siempre estuvo bajo cautiverio, bajo los babilonios, bajo los medos, bajo los persas, bajo los griegos, bajo los romanos. Era el pueblo siempre abajo. Entonces el anhelo, la esperanza del pueblo que siempre estuvo abajo. Reyes paganos siempre estuvieron bajo los judíos. Entonces los judíos vienen siendo un pueblo abajo, siempre en el exilio, abajo, copiando las culturas de los babilonios, los griegos, los medos, los persas. Entonces abajo les van haciendo en el corazón el Mashiach, la idea del Mashiach. Sí, la liberación, como en México, ¿no? 300 años de conquista bajo el yugo español. Nos llegó el momento en que dijo Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos y toda esta gente, dijeron, ya basta, ¿no? Ya basta, necesitamos una guerra de conquista. ¿Para qué? Para conquistar la libertad, porque debajo es esclavitud, encima es libertad. Exacto. Entonces llevan por dentro de la conciencia la emancipación, que emancipar es zafarme de un yugo para disfrutar una condición de libre, y anhelaban el Mashiach. Cuando vino hace 2000 años, hombre, la gente es bien curiosa, ¿no? Los judíos me parecen bien curiosos, y por eso yo tengo una frase que dice: la gente busca libertad, sí, pero cuando ven y conocen a un hombre libre, huyen de él. O sea, la libertad les viene, y cuando viene, huyen de ellas, porque siempre quieren vivir bajo la ignorancia, bajo la esclavitud. Porque se acostumbra, la gente se acostumbra, ese es el problema. No, y fíjate que es verdad lo que tú dices, porque la multitud lo proclamaba como rey, y después gritaban, crucifícale, crucifícale. Es una incoherencia. Querían un rey que lo libertara. Ahora huyen del rey y lo declaran ante el pretorio de Pilato, ante su tribunal, crucifícale. Pero Cornelio, todo está en el propósito de Dios. Hombre, porque si no hay crucifixión, no hay resurrección. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. O sea que nada de la historicidad de Jesús se puede eliminar en una predicación. Nada se puede eliminar en una teología, porque todo forma parte de un paquete para llegar a lo que tú decías, a la resurrección, sí, a lo que se llama la gran cima de Dios, que es la gran resurrección, porque a partir de la resurrección hacia adelante todo es vida, todo es salvación, todo es posesión. Pero hay algo importante, y es explicar qué clase de gobierno es el reino. Y es un gobierno teocrático, no es monárquico, no es democrático. El monarca es el que gobierna, es el divus, es el Dios. El democrático es cuando el pueblo elige y el pueblo gobierna. El pueblo destituye, después puede destituir un presidente o lo puede seguir constituyendo para repetir su periodo. Pero el reino de Dios siempre ha sido teocrático y siempre lo será. ¿Por qué? Porque cuando el teos de Dios, la palabra de Dios, nos gobierna, transforma todo.
Ningún gobierno monárquico en la tierra o en el mundo ha transformado, ni tampoco el democrático, porque recuerden dónde nace el gobierno democrático, nace en Israel. El pueblo de Israel era teocrático, Dios gobernaba Israel, pero un día vinieron al profeta Samuel y le dijeron: oye, Sami, hombre, hermano, mire, denos un rey, necesitamos un rey como nosotros vemos que las naciones tienen, que sea de carne y que tenga la coronita y que tenga las vestiduras. Y viene Samuel y le consulta a Dios: Señor, ellos quieren un rey, no te quieren a ti. Y ese fue el error y el sufrimiento del pueblo judío, porque desecharon el teos de Dios para poner el demos o el democrático del hombre. Y por eso, cuando el teos de Dios, mi amigo, a usted lo gobierna, créalo, que lo transformará. Si las naciones de hoy admitieran el teos de Dios, el gobierno del reino, otra cosa sería este país maravilloso de México. Teocrático, dice teos. Teos quiere decir Dios. Kratos quiere decir poder. Cuando el poder lo tiene Dios, las cosas se ordenan. Fíjese, ahora, democrático. Demos, ¿sí?, es pueblo. Kratos es poder. El poder del pueblo, emanado del pueblo. Que democracias no hay, no se hagan ni políticas, no le hagan al cuento, no hay democracias. Ahí vean cómo están los gobiernos en Latinoamérica. 2 que 3, bueno, por ahí en Perú sí le quitaron, pero ¿usted cree que aquí en México? No nos hagamos señales. Aquí necesitamos un gobierno teocrático. Amén. Es lo que necesita nuestro pueblo, es lo que necesitamos nosotros, que realmente Dios gobierne nuestros corazones. Y necesitan las familias, usted, querida familia que nos está ahí en sintonía, su familia, hombre, ábrale las puertas al teos de Dios, es decir, a la palabra, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad tiene 3 cosas adentro de sí: tiene poder, tiene conocimiento y tiene palabra. Conoceréis la palabra, conoceréis el conocimiento y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad solita en el corazón de un hombre? Lo transforma, como nos ha a nosotros transformado, y podíamos darle muchos testimonios de cómo lo hace. Pero usted hoy sábado, usted debe reflexionar y decir y motivarse, porque ya está motivado: yo quiero pertenecer a ese reino que estos señores me están diciendo, quiero abrazar a ese rey llamado Cristo, que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, porque el número 3 es número de vida, es número de luz y es número de resurrección, de levantamiento. Usted se puede levantar de cualquier estado de postración. Si su estado es en el sentido financiero, Dios lo levanta. Si su estado de postración es el sentido almático, sentimental, lo dejó su esposo, lo dejó su esposa, fue abandonado por sus amigos, Él viene y lo acerca, porque Dios es un Dios de cerca y es un Dios interiorizado, que se puede realmente sentir su gloria y sentir su presencia, porque Él solo puede producir el cambio a través de aceptar el teos de Dios, que es el gobierno de Él en el corazón del hombre. Claro que sí, hoy es tiempo de cambiar y transformar las mentes de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, con el temor de Dios, porque es aberrante. El pueblo al cual Jesús le había hecho favores gritaba: crucifícale, crucifícale, y Pilato, que no tenía nada ni conocimiento, preguntaba: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que proclaman como rey? Lo declara inocente a Jesús. Eso es algo que realmente es inexplicable, ¿no? Sí, hoy tenemos que hacer conciencia de que nosotros tenemos que volvernos a Dios, reconocer a Dios y verdaderamente traer a nuestra vida el temor de Dios. Y es inexplicable, ministro Cornelio, porque ¿cómo es posible que un hombre en cargo de autoridad, ¿sí?, ante su tribunal, su veredicto final de Pilato es inocente, pero la fuerza del populacho pudo más que el veredicto y lo crucificaron? Sí, dijo: pues ahí está, pues, crucifíquenlo. Yo no le encuentro nada. Pero ¿sabes por qué? Porque tenía un buen consejero. Tenía, ahí atrás estaba su mujer, que le decía: ese hombre no ha hecho nada. Así es. Es más, Dios me ha revelado a través de sueños que déjalo. Dijo: bueno,
Y pues hay hombres que no le hacen caso a la mujer. Hay que hacerle caso a la mujer, porque Dios las usa también. Claro que sí, sí. Le dijo Dios a Abraham, escucha a tu mujer. Aquí le sucede lo mismo. ¿Sabe qué? Muchos de los errores en nuestra familia es porque no hacemos caso a la mujer. Y la mujer, Dios, querrámoslo o no, Dios la capacitó con un sexto sentido. ¿Y sabes por qué hay que escuchar a la mujer? Sí, porque hay mujeres del reino. Hay que escucharlas porque ellas fueron creadas con la capacidad de un discernimiento tan especial y una sensibilidad. Por eso es que la mujer ama con el alma. Ella le mete el alma a todo. Cuando ama a Dios, cuando una mujer ama a Dios, como ustedes, amigas que me están escuchando, que aman a Dios, son entregadas. Se desbordan, se dan, y qué lindo las mujeres de Morelia y de todo Michoacán y México que aman a Dios, y estoy seguro que usted la ama. Usted, señora, mi señora, usted ama a Dios porque Dios es todo y en todos. Y es que fíjate que Dios estableció el reino en la vida de las mujeres, y realmente yo creo que hoy es tiempo también de escuchar a las reinas en este tipo de consejos, porque es una bendición. Así es. Gracias, queridos amigos, se nos acaba el tiempo y yo quiero darle gracias a Dios por la vida de usted y bueno, pues agradecerle y una vez más invitarle para que el día de mañana esté con nosotros en ese servicio de resurrección que es a las 6 de la mañana, y obviamente también tendremos nuestro servicio de las 12 del día y 6 de la tarde el día de mañana. Hoy tenemos un servicio a las 6 de la tarde, enseñanza, conocimiento de la palabra de Dios. Le invitamos para que esté con nosotros. Padre de los cielos y de nuestro Señor Jesucristo, Dios, bendice a cada radio escucha, Señor, aquellos que de alguna forma se pondrán en contacto contigo a través de esta palabra, bendícelos de una manera sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos despedimos. Los declaro a todos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos despedimos conmigo. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Son ustedes una bendición para nuestra vida. Bendiciones para todos. Hasta el lunes. Recuerden que Dios es bueno y que al que cree, todo le es posible. Sonría, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta pronto. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.